te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Los verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad. Esto es cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted, viene sobre mí y toca nuestro espíritu, lo renueva. Y podemos tener una adoración de lo más profundo del corazón. Es más que una canción, más que una melodía. Es lo que puede salir de lo más profundo de nosotros y podemos decirle a Él lo que Él es para todos nosotros. Gracias, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Tú eres santo. Levantamos nuestra alabanza al que está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación al canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, aleluya, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. ¿Cuánto le alaban a Él? Levantamos nuestra alabanza al que está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Dios, gracias. Tú eres el único Señor.
alabar. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Tócanos, Espíritu de Dios. Tócanos, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Cante conmigo. Dice así. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar y ofrecerte a ti mi vida en santidad. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de aleluya, recibe, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor. Quiero levantar mis manos. Yo quiero, Señor, quiero levantarla, Señor. Ofreciendo a ti mi vida, Señor, en santidad de amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo
Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe la gloria, toda la gloria, la honra y toda la gloria, la honra toda la gloria, la honra y amén. Gracias, Roldan. Gracias por esta bendición. Gracias a los Roldans por esta bendición de poder estar juntos y poder adorar siempre con ese espíritu. Así es que estamos muy contentos y muy agradecidos. Gracias a todos también porque hicieron el esfuerzo de buscar la forma de permanecer y tener paciencia mientras nos reconectábamos de nuevo. Bueno, muy agradecidos con el Señor. Hoy me toca compartir el consejo del Señor. Así es que muy honrado, muy contento, muy agradecido con el Señor. Hemos pasado un buen tiempo desde que empezó este tiempo de cuarentena. Hemos pasado un buen tiempo meditando y buscando al Señor, y sobre todo que nos ha permitido tener un devocional con mi esposa, que era algo que habíamos hecho pues en forma intermitente. En algunas épocas lo hacíamos, otras se nos complicaba, pero este tiempo pues Dios nos ha acomodado bastante el trajín, digamos, diario que uno tiene, y lo he disfrutado muchísimo junto a mi esposa Eugenia. Hemos estado consistentemente buscando al Señor juntos y estudiando la palabra juntos, y ha sido un tiempo muy hermoso, muy gratificante. Así es que, bueno, y dentro de eso que hemos estado compartiendo juntos, nos ha llamado la atención unas cosas. A mí en lo personal, Dios me ha tocado en varias áreas en el estudio de las Escrituras, y es lo que quisiera compartir hoy precisamente. Y una de las cosas que me llama la atención, y meditando para el día de hoy y buscando la dirección del Señor, y una de estas madrugadas el Señor me despierta y me empieza a dar así cosas que uno a veces desea como tener un lápiz a mano, ¿verdad? Y un papel. Pero bueno, gracias a Dios pude retomar, y me decía el tema en el que Dios me ha tocado es sobre todo en menospreciar la palabra de Dios. Y aquí hay cosas importantes que creo que podemos tomar, y lecciones que podemos tomar. Y hay por lo menos tres formas, como les decía esta noche que me desperté y estaba ahí, y Dios me decía, mira, tres cosas en cómo podemos estar menospreciando la palabra de Dios. Yo me quedé así bien impresionado de lo que Dios, porque tengo la certeza de que es Él. Y entonces hoy vamos a ver la primera forma en cómo podríamos estar menospreciando la palabra de Dios. Quizás nosotros digamos, pero ¿cómo yo menospreciar la palabra de Dios? La Real Academia dice que menospreciar es apreciar otra cosa más que la anterior. Apreciar otra cosa más que la anterior. Entonces, tres cosas o tres formas en cómo podríamos estar menospreciando la palabra de Dios. Y este mensaje especialmente quiero dirigirlo pues a todos, obviamente, pero especialmente a las nuevas generaciones. Creo que hay un reto especial en poder tener una solidez, en poder enfrentar los cambios que se vienen.
Para nadie es un secreto que estamos viviendo épocas de cambios muy fuertes, de cambios inesperados y más que vienen. Es decir, creemos con todo el corazón que estos son principios de dolores. Como yo le digo a mi familia, yo no sé si nos queda un año, si nos quedan 10, si nos quedan 100, si nos quedan 500 años antes de la venida del Señor. Pero una cosa estoy seguro, estamos 2000 años más cerca que antes. Desde la primera generación de cristianos en el siglo I, ellos creían que el Señor venía en esa generación. Bueno, ya han pasado tamaño poco de generaciones, pero ya estamos 2000 años más cerca, ¿verdad? De la venida del Señor, porque ya estamos en el año 2020. Así es que gracias a Dios por eso, y es un privilegio, hermanos, es un privilegio estar viviendo este tiempo. Quizá es un tiempo complicado, pero le garantizo que usted va a poder contarle a sus hijos o a sus nietos. Yo viví ahí en ese tiempo cuando había que andar con mascarilla y cuando había que esto y cuando había que el otro, de veras. Así es que lo estamos viviendo y sea en una situación difícil o no, seamos agradecidos en todo tiempo. Dice que él, recuerdo el verso que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana dice, me gloriaré de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es que bueno, tres formas en que podemos estar menospreciando la palabra de Dios. El punto que quiero tocar hoy es que podríamos estar menospreciando la palabra de Dios por ignorancia. Podríamos estar por ignorancia menospreciando o apreciando más otras cosas que la palabra de Dios. Y quiero tener una lectura que está en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Y ya quizá algunos de ustedes ya conocen la historia, pero yo quiero compartirla con ustedes y quiero leer para ustedes. Déjenme compartir aquí mi pantalla para ver si se puede ver los textos en Segunda de Reyes 22. Vamos a leer un poquito hoy. Vamos a leer un poquito Segunda de Reyes 22 y dice así. Permítanme quitar mi video primero para que no se... Segunda de Reyes 22, a ver si pueden leer conmigo. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea y es la historia del rey Josías. La historia del rey Josías. Entonces vamos a leer, vamos tratando de seguir ahí en la versión que usted tenga. Dice, Josías tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, los maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán, he hallado en el templo el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo, tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías
a Hijicán, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que se nos fue escrito. Entonces Hilcías y Ahicam, Akbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tigba y nieto de Jarjás. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella y ella les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá que los ha enviado a consultarme, le dirán al rey: yo, el Señor, el Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz, y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Y ellos llevaron la respuesta. Seguimos en el capítulo 23. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor, de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos, y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo de Cedrón fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los altares de los montes de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también que la imagen de Acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén y que la llevaran al valle de Cedrón, para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas. Y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica y donde las mujeres tenían mantos para Acera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Jeba hasta Berseba profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además, derribó los altares que estaban en la ciudad, en la entrada de la ciudad del lado izquierdo de la puerta de Josué, el gobernador. Los sacerdotes
de los altares en los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de Bet-Hinnom, para que ninguno ofreciera a su hijo o a su hija en el fuego para rendir culto a Moloc. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor junto a la cama del eunuco Natán Melech, el cual tenía a su cargo los ejidos. Estos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares de los reyes que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares que Manasés había mandado construir en los dos atrios del templo del Señor, y enseguida arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret y Quemos, los repugnantes ídolos de los sidonios y de los moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel y el altar del monte que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas, y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó a sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios habría anunciado en su profecía. Después de esto preguntó: aquí veo un monumento, ¿de quién es? Y los habitantes de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho. Entonces Josías dijo: que nadie lo toque ni mueva sus huesos. Fue así como se preservaron los huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Judá habían provocado la ira del Señor, e hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Además, sobre estos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes, y comó sobre ellos huesos humanos. Después de eso volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías en honor del Señor. En cumplimiento de las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en el templo del Señor, Josías también acabó con los encantadores, adivinos y terafines y todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés, que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual había dicho: allí estará mi nombre. Así es que, bueno, tremenda lectura. Vamos a ver si me deja.
quiero aquí hacer una recapitulación. Gracias por la paciencia, por leer estos 2 capítulos, casi 2 capítulos conmigo. Pero quizá quiero rápidamente hacer un par de anotaciones de las lecciones que podemos aprender de Josías. Entonces quiero ir rápidamente que podamos como hacer un extracto pequeño. Y lo primero es que escuchó la palabra con la actitud correcta. Es decir, me llama a mí mucho la atención que siendo el pueblo judío y después de haber recibido, ¿verdad?, los mandamientos y después de haber recibido la ley, las tablas de piedra, que la palabra de Dios estuviera en tal abandono que estaba guardada prácticamente ahí en el templo, ¿verdad? Es muy, muy interesante que el sacerdote encuentra ahí el libro de la ley. Es decir, si se lo encontró es porque estaba como perdido, estaba como olvidado, podría decirse. Y entonces me llama mucho la atención que se dé esta condición, sobre todo en el pueblo de Israel, donde ellos habían sido advertidos con tanta vehemencia a que la palabra era una de sus principales, algo que tenían que ponerle muchísima atención. Y entonces, vean qué interesante, es decir, yo estoy hablando aquí de ignorancia. Aquí estoy hablando de ignorancia, es decir, desconocían prácticamente lo que había en el libro. Y bueno, aquí un poco de contexto del rey Josías. Más o menos esto es el reinado del año 640, es un poquito antes de la deportación a Babilonia. Era bisnieto de Ezequías, otro rey que hizo grandes cambios. Y muy importante esto, es la última reforma fuerte y seria que prepara al pueblo para 400 años de silencio hasta que viene Juan el Bautista. Es decir, luego de esto casi que fue lo último, ¿verdad? Junto con Jeremías y otros 2 profetas menores, en donde esto es lo último que queda o prepara al pueblo para tener como una esperanza hasta que viene el Mesías. Entonces, lo primero es que escucha con una actitud correcta. Y aquí quiero aterrizarlo un poco. Y me venía hoy mientras repasaba las notas, me venía esta frase: puedo tener una Biblia, pero no tenerla en mi corazón. Puedo leer la Biblia, pero no estar dispuesto a obedecerla. Y vean qué interesante que la palabra ahí estaba, pero estaba escondida, estaba olvidada. Muchos reyes la habían tenido, muchos reyes, los profetas le habían advertido y se hicieron de oídos sordos. Pero Josías escucha con una actitud correcta y esto hace que se produzca una transformación. El Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta dividir el alma del espíritu, las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, la palabra es poderosa, pero depende mucho de la actitud con la que yo reciba. Y entonces la transformación es el producto de apreciar la palabra. Esta charla le hemos llamado menospreciando, 3 formas de menospreciar la palabra de Dios. Pero si nosotros apreciamos la palabra de Dios y si nosotros escuchamos con el espíritu correcto, entonces lo que produce eso es transformación. Cuando nosotros tenemos en alta estima la palabra, lo que produce es un cambio en nosotros, en nuestra vida. Vean lo que pasó con Josías, ¿verdad? Él escucha la palabra y de inmediato se produce un cambio. Ahora, ¿qué pasó de primero? Escucha la palabra, pero entonces se humilla, ¿verdad? Dice que llora delante del Señor y se humilla y dice: Dios mío,
te hemos abandonado, Dios mío, te hemos dejado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces cuando uno recibe la palabra con la actitud correcta, viene un espíritu de humillación, viene una humildad en reconocer que yo no soy Dios, que yo no puedo entender a Dios, que yo no puedo entender cómo es que Él actúa, que yo no soy el juez de las decisiones y de las cosas que Dios hace. Yo nada más me limito a someterme a Él y a aceptar su soberana voluntad, como lo vimos en otra oportunidad. Se humilló y bueno, por supuesto, Dios escuchó. Luego otra cosa que me hace ver que definitivamente él escuchó con la actitud correcta fue que actuó, es decir, la palabra va a producir una humillación en nosotros, una convicción de pecado, pero eso hace actuar, si no se queda en un sentimiento. Si yo me humillo y lloro delante del Señor, pero no actúo, entonces fue meramente un sentimiento. Pero si tengo la actitud correcta, me humillo, pero actúo, viene la transformación y viene el Espíritu Santo a producir resultados y cambios en nuestra vida. Entonces vean qué interesante que él pregona por todo Israel, dice, vayan, anuncien esta palabra y hace esto y hace, y ustedes ven ahí en todo el capítulo que él pasa haciendo y destruye los altares, quita los adivinos, quita la prostitución que había ahí en el templo, es decir, una serie de cambios impresionantes que si los enunciáramos nos da para todo el rato. Pero la idea es el punto que no se quedó solo en la humillación, no se quedó solo en un sentimiento, tiene que haber una consecuencia del arrepentimiento. Hemos visto muchas personas que cuando son confrontadas con el pecado, lloran y actúan, o a veces nosotros mismos hemos estado en esa situación, lloramos y actuamos, pero no hay un cambio. Quiere decir que se quedó en un mero sentimentalismo. Y tiene que venir acompañada de el arrepentimiento completo, incluye la humillación, incluye la acción en caminar en la dirección opuesta. Y luego, al final dice que se prepara una Pascua impresionante, dice que él celebra la Pascua, consagra y consagra y consagra y consagra. Entonces, este es el tercer paso de recibir la palabra con humildad, de recibirla con la actitud correcta y que produzca los resultados. Entonces hay una humillación, hay una consecuencia de transformación, pero también hay una consagración. La palabra cuando viene produce una santificación en nosotros, nos ayuda a ser mejores, nos acerca a Cristo, nos pone en intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Y eso es lo que precisamente hace Ezequías. Proclama Pascua y dice, vamos a hacer esto y vamos a consagrar, y rededica todos los utensilios y todo, bueno, lo que cada rey malo que venía, desbarataba todo, regalaba todo o lo usaba para hacer ídolos, y en este caso se da el proceso inverso, que él toma los dineros, empieza a restaurar el templo y al final, bueno, todo termina en una consagración. Ahora, muy bien, quisiera llevar esto a la práctica. Yo lo que menos me interesa es que ustedes digan, qué bonito Josías, ¿verdad? Qué bonito rey, cómo se arrepintió, cómo él, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita historia. Entonces yo tengo algunas preguntas que quisiera hacer con ustedes, y quisiera pedirles que puedan contestar estas preguntas en vivo. Entonces dice así, recuerden que las preguntas van a estar, son totalmente anónimas, están saliendo ahí en el chat. Y entonces quisiera animarlos a participar. Disculpas a los que están viendo la grabación porque no pueden participar, pero sí van a poder ver las respuestas, o yo las voy a mencionar aquí para que quede en la grabación, las respuestas en vivo.
Entonces, la pregunta es, recuerden, es totalmente anónimo, pueden contestarlo con toda confianza. ¿Cuánto usas tu teléfono móvil cada día? ¿Cuánto usas tu teléfono móvil cada día? Y que ustedes puedan ir contestando ahí. Voy a darles unos segundos, voy a darles unos 30 segundos para que puedan contestar. Así es que vayan poniendo. La pregunta es, ¿cuánto usas tu teléfono móvil cada día? 30 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas, más o menos aproximadamente. Recuerden, repito, es totalmente anónimo, no tiene ningún problema, no vamos a sacar ahí, hey, Roy usa tantas horas al día, así es que es totalmente confidencial, pueden abrir su corazón, igual el Señor conoce también, así es que, muy bien, listos, terminamos entonces para cerrar esta pequeña pregunta, esta pequeña encuesta que estamos haciendo para seguir con dos más que tengo todavía. Entonces, listo, vamos a terminar y vamos, vean que más o menos el 60% usa el teléfono 3 horas al día, más o menos, unas 3 horas al día. Yo también, no se preocupen, yo también lo uso bastante. Entonces, 30 minutos, un 10%. Voy a leer las respuestas para que queden en la grabación, porque esta parte del chat no queda en la grabación, pero dice que 30 minutos, 10%, una hora, más o menos un 10%, 2 horas, lo usa un 20% de los que están aquí participando, y 3 horas, un 60%. O sea que más de la mitad usamos el teléfono 3 horas al día. Muy bien. Ahora quisiera ponerles otra. ¿Cuánto tiempo dedicas a redes sociales cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a redes sociales cada día? Que pueda responder. 30 minutos, una hora, 2 horas o 3 horas. Vamos a ver si puedes responder. ¿Cuánto tiempo dedicas a redes sociales cada día? Muy bien. Muy bien, excelente. Voy a dar unos segunditos más. ¿Cuánto tiempo dedicas a redes sociales cada día? 30 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas. Entonces vamos a terminarlo y vemos los resultados. Voy a leer los resultados aquí, recuerden. Ok, cerramos y entonces dice que 30 minutos, 25%, una hora 33%, 2 horas 25% y 3 horas 16%. O sea que la media es más o menos una hora y el celular era más o menos 3 horas, ¿verdad? Y la última que quiero preguntarles es cuánto tiempo dedicas a series, deportes o ver televisión cada día, ¿verdad? A ver televisión en general, o sea, una película, una serie en Netflix, sea el tiempo que usemos para ver televisión en general. ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión o películas? No importa que sean de YouTube, pero bueno, si ves películas o series en Netflix, YouTube o en Amazon o en Roku o en cualquier dispositivo de transmisión de streaming. ¿Ok? Más o menos cada día, ¿cuánto dedicas a... Te voy a dar unos segunditos más, nada más, para... Y listo.
Vamos cerrando entonces la encuesta. Vamos, los últimos que están contestando. Ok. Muy bien, cerramos la encuesta. Entonces, ok, esos son los resultados. ¿Cuánto ves? En 30 minutos un 16% de las personas, una hora 16%, 2 horas 25% y 3 horas un 41%. Entonces vean que la media es 3 horas, 3 horas, el 41%. Entonces, vean qué interesante, porque si sumamos más o menos la media, vean qué interesante este ejercicio que vamos a hacer. Más o menos tuvimos que la media de las personas, o más del 50%, veían su celular aproximadamente 3 horas al día. 3 horas al día, más de la mitad, el 60% veía su celular 3 horas al día. Más o menos redes sociales, tuvimos una media de que más o menos se dedicaba 1 hora al día en redes sociales. 1 hora al día son 4 horas. Y aproximadamente un 41%, o más bien un 66% dedica entre 2 y 3 horas. Así, vamos a ponerle 2 horas para ser aquí magnánimos. Si sumamos entonces 3 horas de celular, que vamos a ser magnánimos también, vamos a decir que fueran 2 la media. Okay. Pero un 60% había puesto que usaba 3 horas el celular. Entre 2 horas de celular, 1 hora de redes y 2 horas de televisión, más o menos teníamos 5 horas. Entonces vean qué interesante. Y aquí es donde yo quisiera retarlos en esta noche. Vean qué interesante. ¿Cuánto se tarda en leer la Biblia? ¿Alguno sabe cuánto se tarda en leer la Biblia completa? ¿Cuánto se tarda en leer toda la Biblia? Si yo me sentara y sin pararme, sin ni siquiera ir al baño, ¿cuánto tardo en leer la Biblia? ¿Cuánto tardo en leer la Biblia? ¿Alguno sabe? Me gustaría que pusieran ahí en el chat cuántas horas tenía la Casa de Papel. Instrúyanme un poco. ¿Cuántas horas tardaba la serie La Casa de Papel? ¿Cuántos episodios eran y más o menos cuántas horas en total? ¿Alguno sabe cuántas horas? O por ejemplo Friends. ¿Cuántas horas tiene la serie esta? Me gustaría que pusieran ahí, que comentaran en el chat. ¿Cuántas horas más o menos se consume viendo la serie Friends? Digamos, las temporadas. O todas las temporadas de La Casa de Papel, porque creo que ya salió otra, no sé cuál es, si es la segunda o la tercera. En eso no soy muy... Irene sabe de Friends, dice Su. A ver, Ire. Entonces, me gustaría ahí que alguien pusiera en el chat cuánto se tarda viendo alguna de esas series. Pero bueno, mientras tanto, ¿alguien sabe cuánto se tarda en leer la Biblia? Me gustaría que pusieran en el chat, a ver, ¿cuánto creen que se tarda? 100 horas, 200 horas. ¿Cuánto se tarda en leer la Biblia? ¿Cuánto creen? A ver, Su, que estás muy activa. ¿Cuánto crees que se tarda en leer la Biblia? Vamos a ver a quién más tengo aquí. A Luis, o a Clary, o a Pepe, o a Rocío, de los que tengo aquí, o a Evelyn, de los que están conectados. ¿Cuánto se tarda en leer la Biblia? 8 horas, dice Su. Vamos a ver, ¿quién da más? 17 horas. Muy bien, me gusta. Excelente. Vamos a ver quién está más cerca. Por una bolsa de Menei. No, mentira, no vamos a dar premios. 15 días, 24 horas, dice Rocío. Muy bien. Bueno, les comento, más o menos la Biblia, yo tampoco sabía, eso tengo que confesárselos, yo tampoco sabía, pero empecé a investigar un poco. Más o menos se tarda entre 50 y 70 horas. Más o menos eso se tarda en leer las escrituras completas. O sea, si yo me siento y en más o menos 50 a 70 horas, yo puedo leer la Biblia completa. 38. Muy bien. Entonces vean qué interesante. Si leo un versículo diario,
que invierto 10 segundos, voy a tardar más o menos 85 años en leer la Biblia. O sea, si yo leo un versículo al día, le invierto 10 segundos, ¿verdad? A leer un versículo al día. Más o menos voy a tardar 85 años en leer todas las escrituras. Entonces, a algunos no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Algunos si leemos un versículo diario, creo que no nos va a dar tiempo. Ok, ¿qué pasa si leo un capítulo semanal? O sea, si invierto 4 minutos semanales, voy a tardar más o menos 22 años en leer la Biblia. Recuerden que estamos hablando de 50 a 70 horas, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros, voy a hacer aquí una travesura, voy a hacer un ejercicio aquí, permítanme un momento, mientras preparo las notas, nada más. Vamos a hacer una cosita aquí interesante. Vean qué interesante lo que vamos a hacer. Aquí voy a poner inversión. Vamos a ver. Pusimos que celular 2 horas en promedio en la encuesta que hicimos. Redes 1 hora. Redes 1 hora y televisión más o menos siendo magnánimos pusimos que 2 horas, pero la mayoría pusieron 3. Entonces el total son 5 horas, ¿correcto? Quiere decir que si nosotros dividimos 70 entre 5, entonces nos daría aproximadamente, vamos a tardar, si lo hacemos a 5 horas por día, vamos a tardar 14 días. Es decir, que si nosotros en este momento tomamos las horas que invertimos en celular, redes y series de televisión o televisión, dividimos las 70 horas, que es el número, haciendo números tristes. Si pusiéramos 50 lo haríamos en 10 días, pero hagamos números tristes, digamos que se tarde mucho. 70 horas para leer toda la Biblia. Si lo dividimos entre 5 horas, que es lo que estamos dedicando en total, ¿verdad? Este total, entonces nos va a dar que nosotros podríamos leer la Biblia en 14 días. Si esas 5 horas, en lugar de dedicarlas a eso, las dedicamos a estudiar la palabra. ¿Ok? Pues ven qué interesante cómo se nos van abriendo aquí unas cosas y se nos va revelando aquí algunas cosas interesantes. Vuelvo con, perdón que no sé por qué, donde vuelvo acá, aquí está, ya está, 1 minuto, un capítulo semanal, vamos a dar 22 años. Pero si lo pasamos a un capítulo diario, que nos va a quitar aproximadamente unos 4 minutos, vamos a tardar unos 39 meses y 4 días, es decir, un poquito menos de 3 años y medio, un poquito menos de 3 años y medio. Y si hacemos 3 capítulos al día, que más o menos nos llevan 15 minutos, vea que leímos nosotros en voz alta, que se tarda más, leímos 2 capítulos completos de la Biblia y más o menos duramos 12 minutos, 15 minutos fue la lectura que hicimos al principio de esta plática. Entonces, si hacemos 3 capítulos al día, vamos a hacerlo en 15 minutos y vamos a tardar más o menos un año en leer las escrituras. Pero si somos un poquito más ambiciosos y queremos leer 6 capítulos al día, que aproximadamente nos va a tomar unos 30 minutos nos va a tomar leer 6 capítulos al día. Vamos a completar esa lectura en 30 minutos y en 6 meses habremos leído la Biblia completa. Y si ya queremos un nivel superior, ya queremos entrar a las grandes ligas, podríamos leer 20 capítulos al día, más o menos 1 hora y 20 minutos, y en 2 meses tendríamos la Biblia completa. Hace poco, bueno, no hace poco, en realidad hace como un año, un poquito más, estaba llevando un curso, panorama del Antiguo Testamento, y dice, bueno, en este curso de 8 semanas vamos a leernos el Antiguo Testamento completo, porque ese va a ser, y yo dije, wow, en 8 semanas, va a estar intenso. Y fue en realidad
pues sí, dedicaba algún tiempo, pero fue relativamente fácil a lo que yo pensaba, a lo que yo pensaba. Ahora para la pandemia, cuando ya en marzo vino la cuarentena y todo, voy a leer de nuevo el Antiguo Testamento. Y sin ser muy disciplinado, porque a veces se nos atraviesa alguna cosa, lo hemos hecho con Evo y prácticamente estamos terminando Segunda de Crónicas ya. O sea que definitivamente yo creo que, ven qué interesante el comentario que está poniendo Alisa, saber cuál sería el cálculo de horas si escuchamos la palabra. Creo que anda en las 70 horas, digamos, en las 50 a 70 horas, que sería leer la Biblia completa. O puede andar, quizás, si es narrado, porque es un poco más lento, quizá en el orden de las 100 horas. Entonces, bueno, simplemente quería dejarles esta radiografía, quizá para poner en perspectiva, porque yo en lo personal creo que el enemigo nos ha engañado a creer que es demasiado difícil, que leerse la Biblia completa es una cuestión gigantesca, monstruosa, que eso solo lo hacen los santos, que eso solo los pastores lo hacen. No, 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 no. Es algo sencillo, es algo fácil, es algo que el enemigo nos quiere hacer creer que eso es imposible, pero no, es muy posible si nosotros hacemos un cambio, si nosotros decimos, Señor, perdóname, porque quizá estoy dándole prioridad, estoy menospreciando tu palabra, que recuerden que menospreciar es darle más aprecio a otras cosas que a algo, ¿verdad? Darle más aprecio a otras cosas. Entonces, si yo dedico más tiempo probablemente a ver televisión o al celular, entonces estoy apreciando más esas cosas que a leer las escrituras. Entonces vean qué interesante, porque no lo que quiero es no, lo que quiero sembrar es una inquietud, es un reto, es un deseo, ¿verdad? Y yo creo que es el corazón, lo que está en el corazón de Dios. Sembrarnos un deseo por su palabra, y ya lo estamos viendo con algunos de los jóvenes, están despertando a un deseo por la palabra, a un deseo por conocer qué es lo que Dios quiere, y un deseo como el rey Josías, no solo a conocer, sino a permitir que el Espíritu Santo nos dé la actitud correcta, que podamos humillarnos, que podamos hacer los cambios y que podamos consagrarnos. Mi amor por la palabra es un termómetro de mi amor por Dios. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo su palabra? Es imposible, como decía el Señor Jesús, es imposible amar a Dios y aborrecer al hermano. Bueno, es imposible decir que amamos a Dios si menospreciamos la palabra, si menospreciamos su consejo, porque esa es la voz de Dios. Esa es la voz fehaciente, esa es la voz clara, esa es la voz eterna, esa es la voz poderosa, esa es la voz que transforma, esa es la voz que restaura, esa es la voz que empodera, esa es la voz que nos llena de su presencia. Así es que, ¿cuánto tiempo voy a dedicar al estudio de la Biblia? Ese es el reto que yo quisiera dejarles, o que yo siento que es el Señor el que quiere dejarles. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar al estudio de las Escrituras? ¿Cuánto voy a amar al Señor con el estudio? No, no se ponga, no se ponga metas irreales. Defina cuánto puede y cuánto quiere hacerlo. Si no tiene el deseo, pídale al Señor el deseo. Pidámosle al Señor el deseo. Él dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Si usted no tiene el deseo, dile, Señor, dame sed por tu palabra. Señor, dame sed de conocerte. Dame sed de aprender de ti. Y defina cuánto puede de una forma realista. Si usted es enfermero de emergencias y trabaja 2 turnos, pues le va a quedar poco tiempo. Defina una meta razonable, un capítulo diario, 2 capítulos diarios. Pero si usted tiene tiempo, si usted dispone de tiempo, defina una meta, que Dios le guíe, que el Espíritu Santo le diga cuánto puede y cuánto quiere hacer,
¿verdad? O puede ser que quiera hacer mucho, pero no tiene la disponibilidad, ¿verdad? Si no tiene el deseo, pídaselo a Dios, pero si quiere hacer mucho y tiene poco tiempo, defina una meta realista para que no se desanime, para que ponga una meta que usted pueda hacer constante y lo haga un hábito. La solidez de nuestro cristianismo en los últimos tiempos va a depender de cuánto estemos fundamentados en la palabra del Señor. Es lo único que permanece. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y aquí quiero hacer alusión a, vean qué interesante, los diarios seculares confirman que el desconocimiento, la ignorancia es lo que lleva a la gente a desviarse del camino. Esta es una noticia, ni siquiera es nueva, es una noticia de hace 2-3 años que por ahí la recorté. Vean, no, perdón, 22 de diciembre del 2013. 2013. Qué interesante. Debilidad espiritual ciega a la gente ante falsos profetas. Es lo único que nos va a sostener frente a falsos maestros, frente a ideologías que vienen, frente a tendencias, frente a la corriente secular del mundo. Si estamos anclados en la palabra, vamos a tener un cristianismo sólido. Y por eso les digo, es lo que está en mi corazón es sobre todo las nuevas generaciones, que su fe no esté fundamentada en cosas frágiles, en cosas vanas, en pensamientos humanos, que su fe esté fundamentada en la eterna, bendita y poderosa e infalible palabra del Señor. Que ustedes puedan estar, que como dijo el Señor, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió, el viento sopló, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Que Dios nos dé la sabiduría para edificar sobre roca firme. Tiene 3.500 años, tienen las escrituras, y siguen tan vigentes hoy como cuando fueron escritas. Siguen tan actuales, siguen cumpliéndose las profecías, seguimos viendo la mano del Señor, como todo lo que está pasando, ¿verdad? Ya está escrito, se sigue cumpliendo y se cumplirá. Así es que, hermanos, es una bendición poder compartir con ustedes. Y yo los reto a que de veras puedan hacer de la escritura su prioridad de estudio. Más que las redes sociales, más que la televisión, más que el teléfono, podamos de veras anclarnos en la bendita y eterna palabra de Dios. Señor, gracias por esta noche. Señor, bendice a los que están viendo también la grabación. Señor, que sea tu espíritu el que nos rete, tu espíritu el que nos hable y tu espíritu el que produzca cambios profundos en nuestros hábitos. Señor, que el testimonio de tu amor sea real en producir los cambios que necesitamos para poder enfrentar los tiempos que vienen. Señor, si estamos anclados en tu palabra, vamos a estar firmes contra todo lo que venga, Señor, como dice este texto de Mateo. Que vengan vientos de doctrina, que suban aguas de persecución, pero vamos a estar anclados en ti. Señor, ayuda a cada uno a tomar las decisiones prácticas, Señor, no de sentimiento, sino decisiones prácticas que produzcan resultados reales, en cambio en los hábitos de estudio de tu palabra, Señor, para que seamos cristianos, que no seamos ignorantes, como dice Pablo, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que con astucia emplean las artimañas del error. Señor, gracias por tu consejo, te bendecimos, te amamos y confiamos en ti para todo. Amén, hermanos, ha sido un gusto, ha sido para mí una gran bendición traer esto. Y bueno, no se pierdan la próxima
la segundo capítulo de esta serie, en donde la próxima forma en cómo podemos menospreciar la palabra es a través de la indiferencia o la negligencia. Si quieren prepararse, vayan a 1 Samuel capítulos 2 y 3. Vamos a estar hablando de esto el próximo sábado. Así es que 1 Samuel 2 y 3, vean que son solo 2 capítulos, puede leerlos y releerlos, además de su devocional, obviamente, y de su lectura habitual. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Así es que ha sido un gusto compartir con ustedes y que tengan un muy feliz fin de semana. Cuídense mucho. Así es que nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Bendiciones. Gracias al Señor.